Y si en el preciso instante en que más necesitas ganar, la vida te pidiera que salvaras a alguien? Él solo quería una oportunidad, una para cambiarlo todo. Salió de casa con hambre, esperanza, y el traje que un día fue de su padre. Pero bastó un llanto, una mirada perdida, un niño en pánico. Y él hizo lo impensable. Dejó ir su sueño para sostener el mundo de otra persona en sus manos. Aquella elección le costaría todo, o tal vez fuera exactamente lo que abriría la puerta que tanto esperaba. Porque a veces, lo que parece una pérdida es solo el comienzo de algo mucho más grande. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el alba llegaba lentamente por las rendijas de la ventana del pequeño apartamento en el barrio de Vallecas de Madrid, trayendo consigo ese frío húmedo que parecía pegarse a la piel y no soltar más. Lorenzo llevaba despierto casi una hora, sentado al borde de la estrecha cama que compartía con su hermana, observando la mancha oscura de humedad en el techo que se extendía como un mapa de todo lo que aún le faltaba por conquistar. Sus 26 años parecían pesar mucho más de lo que deberían aquella mañana de jueves, como si cada año cargara consigo todas las promesas incumplidas, todos los sueños aplazados, todas las facturas que se acumulaban encima de la vieja nevera de la cocina. El traje colgado en la puerta del armario era lo único que brillaba en aquella oscura habitación. Se levantó despacio, con cuidado de no despertar a Isabel, y caminó hacia la ropa con una reverencia casi religiosa. Aquel traje gris oscuro no era solo una prenda de vestir, era una herencia, lo último que quedaba de su padre, Guillermo, que había trabajado durante 30 años como auxiliar de mantenimiento en una empresa de transportes en el centro de la ciudad. Lorenzo pasó los dedos por la tela ya raída en los bordes, sintiendo el peso de lo que aquella chaqueta representaba: sacrificio, dignidad, la esperanza de que un día las cosas podrían ser diferentes. Recordaba perfectamente el día en que su padre llegó a casa con aquel traje, hacía casi 10 años. Guillermo estaba radiante, acababa de ser ascendido a supervisor, un puesto que había perseguido durante años. Compró el traje a plazos en 12 meses en una tienda de lavapiés. Eligió cada detalle con cuidado, se lo probó 3 veces antes de decidirse. Aquella noche cenaron arroz, frijoles y pollo asado, una celebración modesta pero llena de significado. El padre habló de cómo las cosas iban a mejorar, de cómo finalmente podría dar una vida mejor a la familia, pagar un colegio privado para que Lorenzo terminara el bachillerato. Sus ojos brillaban de una manera que su hijo nunca olvidó. Pero la vida tiene una forma cruel de arrancar las esperanzas de las manos de quienes más las necesitan. 3 años después, Guillermo se desplomó en el patio de la empresa durante un día de verano especialmente caluroso. Los compañeros dijeron que llevaba semanas quejándose de cansancio, pero nadie le prestó mucha atención. El informe médico hablaba de agotamiento extremo, de hipertensión descontrolada, de un corazón que simplemente no aguantó más el ritmo de turnos dobles, horas extras interminables, la presión constante de un jefe que solo sabía exigir resultados sin preguntar nunca cómo estaban las personas. Lorenzo tenía solo 19 años cuando se vio solo, responsable de Isabel, que en ese entonces tenía apenas 1 año y medio. La madre se había marchado poco después del parto, dejando a los 2 hombres de la casa completamente perdidos sobre cómo cuidar de un bebé. Ahora, mirando el traje que su padre usó solo 5 veces antes de morir, Lorenzo sentía el peso de esa responsabilidad apretar aún más fuerte. Isabel tenía 8 años. Era una niña lista, llena de sueños y preguntas imposibles sobre el futuro. No recordaba a su padre, pero llevaba sus gestos sin saberlo, la forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, la risa fuerte y contagiosa que iluminaba cualquier ambiente. Era por ella que Lorenzo había vuelto a estudiar, haciendo un curso de formación profesional en análisis de sistemas por la noche, mientras trabajaba durante el día, cargando cajas en almacenes, supermercados, mercadillos, cualquier cosa que pagara el alquiler y pusiera comida en la mesa. Fueron 7 años de lucha silenciosa,
de madrugadas estudiando después de que Isabel se durmiera, de domingos enteros resolviendo ejercicios de programación en un ordenador viejo que se colgaba cada 5 minutos. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, especialmente cuando el cansancio era tan grande que las letras bailaban en la pantalla y no conseguía entender nada más. Pero entonces miraba a su hermana durmiendo abrazada, al osito de peluche que les regalaron en una campaña de Navidad de una iglesia del barrio, y sabía que no tenía derecho a rendirse. Ella confiaba en él ciegamente, creía que su hermano era capaz de cualquier cosa, y esa fe pura e incondicional era al mismo tiempo la fuerza que lo mantenía en pie y el peso que casi lo aplastaba. La vacante de analista junior en Tech Solutions había aparecido como un milagro en medio de la desesperación. Lorenzo llevaba meses enviando currículums, recibiendo solo silencios o respuestas automáticas, agradeciendo el interés pero informando de que el perfil no encajaba con las necesidades de la empresa. Sabía leer entre líneas, entendía que perfil significaba experiencia formal, que necesidades de la empresa quería decir título de una universidad privada, que no encajaba era una forma educada de decir que gente como él no era bienvenida en esos espacios, pero siguió intentándolo, porque rendirse significaría aceptar un destino que se negaba a abrazar. Cuando llegó el correo electrónico de Tech Solutions, Lorenzo tuvo que leerlo 3 veces para creer que era real. La empresa buscaba talentos diversos, personas con historias diferentes, profesionales que pudieran aportar nuevas perspectivas a un equipo que crecía rápidamente. El proceso de selección tenía varias etapas, comenzando con una entrevista presencial en la sede de la empresa, un imponente edificio de cristal espejado en el corazón del Paseo de la Castellana. Lorenzo investigó todo sobre Tech Solutions. Leyó entrevistas del fundador, un empresario llamado Khalil Azad, que había construido un imperio tecnológico a los 35 años, saliendo de la nada, para convertirse en una referencia en el mercado. La historia de Khalil era inspiradora y al mismo tiempo intimidante. Había llegado a España siendo niño, huyendo de conflictos en Oriente Medio junto a su familia, y creció ayudando a su padre en una pequeña tienda de electrónica en la zona de la calle Barquillo. Tenía un talento natural para entender cómo funcionaban las cosas, desmontaba ordenadores y equipos con una facilidad impresionante, y fue ahorrando dinero hasta conseguir abrir su propia empresa de consultoría tecnológica. 10 años después, Tech Solutions era una de las empresas más prometedoras de Madrid, con contratos importantes y una reputación de innovación que atraía a los mejores profesionales del mercado. Lorenzo se pasó la mano por el pelo rizado, se ajustó el traje una vez más, cogió el maletín de cuero sintético que había comprado en una tienda de segunda mano en Lavapiés. Dentro, cuidadosamente organizados en una carpeta con fundas de plástico transparente, estaban los documentos que contaban su historia: el diploma del curso de formación profesional, certificados de cursos online gratuitos que había hecho los domingos, cartas de recomendación de profesores que creyeron en él cuando nadie más lo hacía, el currículum impreso en papel especial que costó 15 euros en una copistería. Cada hoja representaba una pequeña victoria, una prueba de que tenía valor, de que merecía esa oportunidad. Comprobó el reloj en la pared de la cocina e hizo los cálculos mentales que ya había repetido decenas de veces la noche anterior. Eran las 5:30 de la mañana. El autobús para el centro pasaba a las 6:15 en la parada de la avenida principal. El trayecto duraba aproximadamente 1 hora y 20 minutos considerando el denso tráfico de aquel jueves. La entrevista estaba programada para las 8 de la mañana. Si todo salía bien, llegaría con 20 minutos de antelación, tiempo suficiente para ir al baño, lavarse la cara, respirar hondo y prepararse psicológicamente para ese momento que podría cambiarlo todo. Preparó un café, sencillo, comió 2 rebanadas de pan con margarina, se dio una ducha rápida en la ducha que apenas calentaba y exigía un baile complicado para encontrar el ángulo correcto donde el agua salía menos helada. Cuando terminó de vestirse y se miró en el espejo rajado del baño, sintió una punzada de emoción atravesarle el pecho. Allí estaba él,
Lorenzo Enrique García, hijo de Guillermo, hermano de Isabel, residente del apartamento 203 del edificio sin ascensor de la calle de las Camelias, vistiendo el traje de su padre y cargando sueños demasiado grandes para caber en aquel cuerpo delgado, de tanto trabajo pesado y poca comida. Volvió a la habitación y se sentó al borde de la cama. Isabel se movió. El osito se cayó al suelo, y ella abrió los ojos lentamente, todavía somnolienta. Cuando vio a su hermano vestido de esa manera, todo arreglado con el traje que ella solo había visto en fotos antiguas, una sonrisa inmensa iluminó su rostro. «Lorenzo, estás guapísimo», dijo con la voz ronca de quien acaba de despertar. «Vas a conseguir el trabajo, sé que lo harás». Él sintió un nudo en la garganta, ese tipo de emoción que duele y reconforta al mismo tiempo. Se agachó junto a la cama y sostuvo la manita de su hermana entre las suyas, ásperas de tanto cargar peso. «Haré todo lo que pueda, Bella. Te prometo que haré todo lo posible para conseguir este puesto. Si consigo este trabajo, nuestra vida va a cambiar. Podrás tener tus propias cosas, tus propios juguetes nuevos. Ya no tendrás que usar el uniforme donado del colegio. Podremos comer mejor, quizás incluso mudarnos a un lugar con menos humedad en las paredes». Isabel le apretó la mano con fuerza, una fuerza impresionante para una niña tan pequeña. «No me importan esas cosas, Lorenzo. Solo quiero que estés bien, que no estés tan cansado todo el tiempo. Papá murió cansado. No quiero que te pase eso a ti». Las palabras de su hermana golpearon a Lorenzo como un puñetazo en el estómago. Era pequeña, pero entendía mucho más de lo que él imaginaba. Atrajo a la niña hacia un abrazo apretado, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. «No me va a pasar nada, Bella, te lo prometo. Hoy voy a esa entrevista. Voy a demostrarles que sé hacer el trabajo, que he estudiado mucho y que merezco ese puesto. Y cuando vuelva a casa esta noche, lo celebraremos aunque no salga bien. Solo haberlo intentado ya es una victoria». Ella se apartó un poco y lo miró a los ojos con esa seriedad que solo los niños pueden tener. «Saldrá bien, Lorenzo. Creo en ti como nadie. Eres el mejor hermano del mundo entero, y cualquier empresa que te contrate tendrá mucha suerte». Le besó la frente a su hermana, colocó el osito a su lado en la cama, cogió el maletín y salió del apartamento antes de que la emoción lo hiciera derrumbarse. Bajó los 3 tramos de escaleras agarrándose con fuerza a la barandilla oxidada, cruzó el pequeño patio donde el portero ya estaba despierto, barriendo las hojas secas que habían caído durante la noche, y salió a la calle aún oscura de la madrugada madrileña. El trayecto hasta la parada del autobús le llevaba 10 minutos a pie. Lorenzo conocía cada piedra de ese camino, cada bache en el asfalto mal conservado, cada esquina donde los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos antes del amanecer. Saludó a doña María, que vendía café y pan en el puesto de la esquina. Saludó con la mano a don Joaquín, que abría la panadería a las 5:30 todos los días desde hacía 30 años. Esas personas eran su comunidad, gente que luchaba cada día para sobrevivir con dignidad en una ciudad que parecía no tener espacio para quienes no nacieron con privilegios. Llegó a la parada de autobús exactamente a las 6:10. Ya había un pequeño grupo esperando, trabajadoras del hogar con uniformes limpios y bien planchados, guardias de seguridad terminando turnos nocturnos con los ojos rojos de cansancio, estudiantes de universidades públicas cargando pesadas mochilas llenas de libros y sueños. Todos compartían esa misma expresión de resignación silenciosa, la certeza de que el día sería largo y difícil, pero que no había otra opción que enfrentarlo con toda la fuerza posible. El autobús llegó a las 6:18, 3 minutos tarde, pero aún dentro de lo aceptable. Lorenzo entró por la puerta trasera, validó el abono de transporte que había recargado el día anterior con los últimos euros que le sobraron después de pagar el alquiler, y comenzó a buscar un lugar donde pudiera estar mínimamente cómodo durante el viaje. El vehículo ya estaba abarrotado, como siempre a esa hora, un amasijo de cuerpos cansados apretujándose en un espacio demasiado pequeño para tanta gente. Consiguió un sitio cerca de la ventana, de pie,
agarrado a la barra de hierro que se balanceaba con cada frenazo brusco del conductor. Apoyó el maletín entre las piernas y sacó el móvil del bolsillo, decidido a usar ese tiempo para repasar mentalmente las posibles preguntas de la entrevista. Lo había anotado todo en una aplicación de notas. Preguntas sobre experiencia profesional, conocimientos técnicos, proyectos personales, expectativas de carrera. Para cada pregunta, había elaborado respuestas cuidadosas, equilibrando honestidad y estrategia, mostrando sus habilidades sin sonar arrogante, admitiendo sus limitaciones sin parecer inseguro. Estaba tan concentrado en la pantalla del móvil que casi no se dio cuenta cuando el autobús hizo una parada un poco más larga de lo normal en una parada del barrio vecino. Pero entonces un movimiento llamó su atención. Una cuidadora subió apresuradamente por la puerta delantera, llevando de la mano a una niña pequeña, de no más de 4 años. La niña era visiblemente de otra clase social. Su abrigo de marca cara y su vestido bien cortado desentonaban completamente con el entorno. Tenía rasgos delicados, piel clara, unos enormes ojos castaños que parecían observar todo con curiosidad y un poco de miedo. La cuidadora estaba visiblemente nerviosa, mirando constantemente el móvil, escribiendo mensajes rápidos mientras intentaba mantener el equilibrio con la niña y un bolso grande colgado del hombro. Lorenzo escuchó fragmentos de la conversación telefónica que tenía mientras pasaba a su lado, buscando un sitio para sentarse. «Sí, señora Saad, estoy llevando a Yasmín al hospital para hacerle los análisis que usted pidió. El chofer tiene el coche en el taller, por eso he cogido el autobús. Sí, ya sé que prefería que usara un taxi, pero la aplicación está imposible a esta hora. Llegaremos a tiempo, no se preocupe». Su voz temblaba un poco, como si estuviera tratando con alguien muy exigente al otro lado de la línea. Lorenzo observó a la cuidadora encontrar finalmente un asiento en la mitad del autobús, acomodando a la niña a su lado. Yasmín parecía incómoda, mirando a su alrededor con esa expresión confusa de quien nunca antes había estado en un autobús abarrotado. Su ropita cara, sus zapatos de cuero suave, todo en ella gritaba que aquel no era su ambiente, que pertenecía a un mundo diferente. Lorenzo volvió su atención al móvil, intentando no distraerse. Cada minuto contaba, cada segundo de preparación mental podría marcar la diferencia en la entrevista. Pero había algo en esa escena, en la vulnerabilidad de esa niña pequeña en un entorno extraño que le removió algo por dentro. Recordaba cuando tenía que llevar a Isabel a la guardería en los primeros años, cómo se asustaba en medio de tanta gente desconocida, cómo necesitaba su presencia para sentirse segura. El autobús seguía su caótico trayecto por las calles de Madrid, parando y arrancando bruscamente, balanceando a los pasajeros de un lado a otro como si fueran sacos de patatas. Lorenzo miró el reloj, las 6:45. Iba según lo previsto. Si todo continuaba al mismo ritmo, llegaría a la Castellana sobre las 7:30. Tendría tiempo de sobra para prepararse psicológicamente antes de la entrevista que podría cambiar su vida para siempre. Fue entonces cuando ocurrió. El conductor, irritado con un coche que se le cruzó en el tráfico, frenó con una violencia repentina. El autobús entero se sacudió. Gritos de protesta resonaron por todo el vehículo, y entonces un sonido diferente cortó el aire. El llanto, asustado de una niña. Lorenzo giró la cabeza rápidamente y vio la escena que haría que su corazón se disparara. Yasmín se había resbalado del asiento con el frenazo brusco. Su cuerpecito pequeño y frágil había caído en el pasillo, la cabeza golpeando con fuerza el suelo de goma desgastado. La cuidadora se desesperó de inmediato, soltando el móvil y lanzándose al suelo para coger a la niña. Pero algo iba mal, muy mal. Yasmín no solo lloraba de susto, estaba luchando por respirar. Su carita palideciendo, sus ojitos abriéndose de pánico mientras intentaba coger aire y no lo conseguía. El llanto comenzó a volverse irregular, entrecortado, desesperado. «Alguien tiene que llamar a una ambulancia», gritó la cuidadora con la voz quebrada por el pánico. «Por favor, está herida. No puede respirar bien».
Lorenzo sintió que todo su cuerpo se tensaba. Miró a su alrededor y vio lo que siempre veía en esos momentos: gente desviando la mirada, haciéndose la desentendida, fingiendo que no estaba viendo nada. El conductor, en lugar de ayudar, comenzó a quejarse en voz alta de que no podía tener una niña pasándolo mal ahí dentro, que eso retrasaba todo, que tenía un horario que cumplir. La cuidadora intentaba calmar a la niña, pero estaba tan nerviosa que le temblaban las manos, ella misma al borde de una crisis. El autobús continuó en movimiento durante unos minutos más, la situación volviéndose cada vez más tensa. Yasmín jadeaba. Pequeñas lágrimas corrían por su carita asustada, y nadie hacía absolutamente nada. Lorenzo apretó con fuerza la barra a la que se agarraba, sintiendo el traje de su padre contra su piel, recordando las palabras de Guillermo. Hacer lo correcto casi nunca es fácil al principio, Lorenzo, pero es la única manera de estar en paz después. Y, entonces, para horror de la cuidadora e indiferencia de los otros pasajeros, el conductor paró el autobús en una parada irregular, en medio de una calle prácticamente desierta, rodeada de almacenes cerrados y tiendas con las puertas aún bajadas. Abrió la puerta delantera y habló con una dureza que cortó el aire como una cuchilla. «Van a tener que bajarse aquí. No puedo continuar el viaje con una niña enferma en el autobús. Si quiere, llame a una ambulancia desde la acera. Aquí no lo soluciono». La cuidadora miró hacia afuera, vio la calle vacía, y la desesperación en sus ojos fue absoluta. Lorenzo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Miró el reloj, las 7 de la mañana. Si se quedaba en el autobús, llegaría a la hora perfecta para la entrevista. Si se bajaba para ayudar, lo perdería todo, todos esos años de lucha, todas esas noches estudiando, toda esa esperanza que llevaba consigo como un tesoro demasiado frágil para existir en ese mundo cruel. Vio a Isabel en su mente, durmiendo abrazada al osito, confiando ciegamente en que su hermano volvería a casa con buenas noticias. Vio la mancha de humedad en el techo del apartamento, las facturas acumuladas, la nevera casi vacía. Vio el futuro que podría tener si simplemente continuaba en el autobús, si fingía que no había visto nada, si dejaba que la vida de otra persona no fuera su problema. Pero también vio a su padre, Guillermo, desplomándose en el patio de la empresa, exhausto de tanto cargar con un mundo que nunca reconoció su valor. Se vio a sí mismo, años después, mirándose en el espejo y preguntándose en qué tipo de hombre se había convertido. Y vio a esa niña pequeña, asustada, con dificultad para respirar, siendo abandonada en una calle vacía por un mundo al que no le importaba nada más que los horarios y los beneficios. Lorenzo cerró los ojos por un segundo, sintió el corazón latir tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho, y entonces tomó la decisión que lo cambiaría todo. «¡Pare el autobús!», gritó con una voz que ni él mismo reconoció como suya. «Me bajo para ayudar». El conductor paró con un suspiro irritado. Lorenzo se movió por el pasillo abarrotado, pidiendo permiso con urgencia, sujetando con fuerza el maletín que contenía todos sus sueños. Cuando llegó cerca de la puerta, miró hacia atrás una última vez, vio el autobús que lo llevaría a su futuro, y entonces saltó a la acera mojada por la fina llovizna que comenzaba a caer. La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo. El autobús siguió su viaje, llevándose consigo a todos los demás pasajeros que eligieron no ver, no importarles, no involucrarse. Lorenzo se quedó allí parado un momento, sintiendo la fina lluvia mojar el traje de su padre, sujetando el maletín contra el pecho y preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida o el único acto que lo definiría como el hombre que quería ser. Lorenzo corrió los pocos metros que separaban la parada irregular de la acera donde la cuidadora estaba arrodillada junto a Yasmín. La niña seguía con esa respiración irregular y aterradora, la carita cada vez más pálida, los labios comenzando a adquirir un tono ligeramente azulado que hizo que su corazón se disparara aún más. Había visto eso antes, años atrás, cuando Isabel tuvo una crisis de bronquitis severa y casi se asfixia antes de que pudieran llegar a urgencias.
La cuidadora estaba paralizada por el pánico. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Lorenzo se arrodilló a su lado, se quitó su propia chaqueta sin pensarlo 2 veces y envolvió a la niña con cuidado, intentando mantenerla abrigada mientras la llovizna se convertía en una lluvia más consistente. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz firme pero amable, intentando transmitir una calma que estaba lejos de sentir. «Yasmín», respondió la cuidadora entre sollozos. «Tiene asma. A veces tiene crisis cuando se pone nerviosa o se hace daño. No sé qué hacer, el móvil no consigue llamar, no hay cobertura aquí». Lorenzo sacó su propio móvil, comprobó que tenía algo de cobertura, débil pero suficiente, y marcó el número de emergencias. La espera por los tonos iniciales pareció durar una eternidad. Finalmente, una voz atendió al otro lado, profesional y mecánica. «Emergencias. ¿Cuál es su ubicación?». Miró a su alrededor, intentando identificar alguna referencia. Vio una placa de calle parcialmente borrada por el óxido y el tiempo. «Estamos en la calle de Embajadores con la Ronda de Valencia, cerca de las naves del antiguo mercado municipal. Tengo una niña de aproximadamente 4 años que se cayó en el autobús, se golpeó la cabeza y tiene dificultad respiratoria grave. Tiene historial de asma. Necesito una ambulancia urgente». La operadora hizo varias preguntas de protocolo: nombre de la niña, edad exacta, síntomas específicos, si estaba consciente, si había sangrado visible. Lorenzo respondió a todo con una precisión que se sorprendió a sí mismo, manteniendo la voz firme incluso cuando veía a Yasmín luchar cada vez más por coger aire. La cuidadora sostenía la mano de la niña y repetía frases en árabe, palabras que Lorenzo no entendía, pero que claramente eran de consuelo y cariño. «La ambulancia está en camino. Debería llegar en aproximadamente 15 minutos. Mantenga a la niña abrigada. No intente moverla mucho y esté atento a sus constantes vitales», instruyó la operadora antes de colgar. 15 minutos. Lorenzo miró el reloj y sintió un peso abrumador en el pecho. Ya eran las 7:15 de la mañana. La entrevista comenzaría en 45 minutos. Incluso si la ambulancia llegaba a la hora prevista, incluso si conseguía dejar a la niña a salvo y correr para coger otro autobús, jamás llegaría a tiempo. Toda esa planificación cuidadosa, todos esos cálculos precisos de horarios, se habían ido al traste, literalmente, ya que la lluvia ahora caía con más fuerza, empapando su traje, mojando el maletín de cuero sintético que estaba en el suelo a su lado. Pero cuando miró a Yasmín, tan pequeña y asustada, luchando por respirar mientras se aferraba a su chaqueta como si fuera una tabla de salvación, todas esas preocupaciones parecieron distantes e insignificantes. ¿Qué era una entrevista de trabajo comparada con la vida de una niña? ¿Qué eran sus sueños frente a la desesperación de esa madre sustituta que claramente amaba a esa niña como si fuera suya? Comenzó a hablar suavemente con Yasmín, intentando distraerla del miedo y la dificultad para respirar. Le contó sobre Isabel, sobre cómo ella también era pequeña y valiente, sobre el osito de peluche con el que dormía todas las noches. La niña no respondía mucho, pero sus grandes ojos se fijaron en él, y parecía que esa voz tranquila la ayudaba a concentrarse en algo más allá del pánico. La cuidadora, que se presentó como Fátima, consiguió finalmente recuperar un poco la compostura. Explicó entre lágrimas que trabajaba para la familia Asad desde hacía 3 años, que Yasmín era como una hija para ella, que el padre de la niña era muy exigente y protector, que se iba a enfadar muchísimo cuando supiera que había puesto a la niña en peligro, cogiendo un autobús abarrotado, en lugar de esperar al chofer particular. «Usted no la puso en peligro», dijo Lorenzo con firmeza. «Fue un accidente. Estas cosas pasan. Lo importante ahora es que reciba ayuda y eso es lo que vamos a hacer. Pero el señor Asad me va a despedir, sé que lo hará. Confía en mí para cuidar de su hija y he fallado», lloraba Fátima, la culpa pesando visiblemente sobre sus hombros. Lorenzo quiso decir algo reconfortante,
pero sabía que no tenía autoridad para hacer promesas sobre lo que el padre de la niña haría o dejaría de hacer. En lugar de eso, se centró en mantener a Yasmín tranquila, comprobando constantemente si seguía consciente y respirando, aunque con dificultad. Los 15 minutos que la operadora prometió se convirtieron en 20, luego en 25. Con cada minuto que pasaba, Lorenzo veía sus posibilidades de llegar a la entrevista evaporarse por completo. Ya eran las 7:40, cuando finalmente oyeron la sirena de la ambulancia acercándose. El sonido fue al mismo tiempo un alivio inmenso y una confirmación definitiva. Había perdido la entrevista. Toda esa lucha, todos esos años de sacrificio, la esperanza que había brillado tan fuerte la noche anterior, todo había terminado en una acera mojada por la lluvia mientras sostenía a una niña desconocida en sus brazos. Los sanitarios bajaron rápidamente, profesionales entrenados que evaluaron la situación en segundos. Hicieron preguntas rápidas a Fátima sobre el historial médico de Yasmín, comprobaron las constantes vitales, le aplicaron oxígeno a través de una pequeña mascarilla adaptada para niños. La niña comenzó a respirar un poco mejor, el color volviendo lentamente a su carita asustada. «Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente. ¿Quién la va a acompañar?», preguntó uno de los sanitarios mientras preparaban la camilla portátil. Fátima intentó levantarse, pero las piernas le temblaban tanto que casi se cae. El shock retardado del susto se estaba apoderando de su cuerpo. Lorenzo la sujetó del brazo, la ayudó a estabilizarse y miró a los sanitarios. «Yo voy con ustedes en la ambulancia. Ella no está en condiciones de acompañarla sola, y la niña necesita a alguien que pueda responder a las preguntas de los médicos con claridad». El sanitario asintió, reconociendo la lógica de esa decisión. Ayudaron a Fátima a subir primero. Luego acomodaron a Yasmín en la camilla, sujetándola con cuidado para que no se hiciera daño durante el trayecto. Lorenzo subió el último, cargando su maletín empapado, el traje de su padre pegado incómodamente a su cuerpo mojado. Mientras la ambulancia aceleraba hacia el hospital más cercano, envió un mensaje rápido al correo electrónico de Tech Solutions explicando brevemente que había tenido una emergencia familiar y no podría asistir a la entrevista a esa hora. No entró en detalles, no quiso parecer que estaba inventando excusas. Simplemente informó del hecho y pidió disculpas por las molestias. La respuesta automática llegó casi al instante, agradeciendo el contacto e informando de que el Departamento de Recursos Humanos se pondría en contacto en breve. Lorenzo sabía leer entre líneas. Esa era una respuesta estándar para candidatos que no se presentaban. No la iban a reprogramar. Tenían decenas, quizás cientos de otros candidatos esperando esa oportunidad. Él era solo un número más, una persona más, que no supo cumplir un compromiso básico de puntualidad. Apoyó la cabeza contra la fría pared de la ambulancia y cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que acababa de perder. ¿Cómo se lo iba a explicar a Isabel? ¿Cómo iba a mirar a los ojos de su hermana y decirle que había tirado por la borda la única oportunidad real que tuvieron de salir de esa vida de dificultades? Ella lo entendería. Probablemente incluso diría que hizo lo correcto, pero eso no cambiaba el hecho de que el alquiler estaba atrasado, de que la nevera estaba vacía, de que los sueños que había cargado esa mañana se habían ahogado en la lluvia junto con ese traje empapado. El hospital público al que los llevaron era exactamente como Lorenzo recordaba, de todas las otras veces que había tenido que llevar a Isabel. Pasillos estrechos, un fuerte olor a desinfectante mezclado con el olor de gente sufriendo, paredes que necesitaban una mano de pintura, sillas de plástico rotas en la sala de espera. El equipo médico recibió a Yasmín de inmediato, reconociendo la urgencia del caso. Una médica joven de ojos cansados pero atentos hizo una evaluación rápida y ordenó una serie de pruebas. Una tomografía para verificar si la caída había causado algún traumatismo craneal, una radiografía de tórax para evaluar la situación respiratoria, análisis de sangre para descartar otras complicaciones. Lorenzo y Fátima se quedaron fuera de la sala de urgencias, sentados
en esas sillas incómodas que parecían diseñadas para hacer la espera aún más angustiosa. Fátima no paraba de llorar y culparse, repitiendo que debería haber esperado al chofer particular, que nunca debería haber metido a la niña en ese autobús. Lorenzo intentaba consolarla, pero sus propias palabras sonaban vacías incluso para sí mismo. Estaba exhausto, física y emocionalmente agotado, y la realidad de lo que acababa de perder comenzaba a pesar como una roca en su pecho. Eran las 9:20 de la mañana cuando la agitación en el pasillo cambió completamente de tono. Un grupo entró por la puerta principal del hospital con una urgencia que hacía que la gente se apartara automáticamente. 3 guardias de seguridad con traje negro y auriculares, una asistente elegante cargando un maletín de cuero legítimo y una tableta, y en el centro, un hombre de aproximadamente 35 años, alto, con marcados rasgos árabes, vistiendo un traje que probablemente costaba más de lo que Lorenzo ganaba en un año entero de trabajo manual. Si estuvieras en el lugar de Lorenzo, ¿te habrías bajado del autobús para ayudar a la niña, aun sabiendo que perderías la entrevista de tu vida? Comenta aquí, abajo, y cuéntanos qué habrías hecho. Khalil Assad atravesó aquel pasillo como si fuera el dueño del hospital, pero había algo en su rostro que iba más allá de la arrogancia del dinero. Era miedo puro, desesperación de padre, el terror de alguien que tenía poder sobre casi todo, pero no podía controlar la fragilidad de la vida de quien más amaba. Hablaba rápido en árabe por teléfono, la voz alta resonando en las paredes desconchadas, hasta que vio a la médica saliendo de la sala de urgencias. Interrumpió la llamada a mitad de una frase y prácticamente corrió hacia la doctora, las palabras saliendo en un español cargado de acento y ansiedad. «Mi hija, Yasmín Assad, ¿está bien? Me dijeron que se cayó, que tenía dificultad para respirar. ¿Dónde está? Necesito verla ahora». La médica, acostumbrada a tratar con familiares desesperados, pero claramente intimidada por la imponente presencia de ese hombre y su comitiva, explicó con calma profesional que Yasmín estaba estable, que los exámenes preliminares no indicaban un traumatismo craneal grave, que la crisis respiratoria había sido controlada, pero que querían mantenerla en observación durante unas horas para asegurarse de que no había complicaciones. Khalil insistió en ver a su hija de inmediato. La médica lo condujo adentro y por unos minutos el pasillo quedó en un tenso silencio. Lorenzo aprovechó para ir al baño, lavarse la cara, intentar recomponerse un poco. Cuando se miró en el espejo manchado del baño público, vio a un extraño devolviéndole la mirada. El traje de su padre empapado y arrugado, la camisa pegada a su cuerpo delgado, los ojos rojos de cansancio, la barba de un día que no tuvo tiempo de arreglar esa mañana ajetreada. Parecía exactamente lo que era, alguien que acababa de perder la oportunidad de su vida y no sabía cómo iba a sobrevivir a las consecuencias. Cuando volvió al pasillo, escuchó voces provenientes de la sala de urgencias. Khalil había salido, llevando a Yasmín en brazos. La niña estaba despierta, todavía pálida, pero visiblemente mejor, abrazada al cuello de su padre como si nunca más quisiera soltarlo. Él le susurraba cosas en árabe, le besaba la frente repetidamente, e incluso a través de la barrera del idioma era posible sentir el amor desesperado de ese hombre por su hija. Fue entonces cuando vio a Fátima. La expresión en el rostro de Khalil cambió al instante, la ternura siendo reemplazada por una ira fría y controlada. Le entregó Yasmín a la asistente y caminó hacia la cuidadora con pasos medidos y amenazantes. «¿Cómo has podido poner a mi hija en riesgo de esta manera, Fátima? ¿Cómo te has atrevido a meterla en un autobús público, abarrotado, inseguro? Confía en ti. Te pago tu sueldo para que mi hija esté segura, y casi la matas por negligencia». Fátima comenzó a llorar convulsivamente, intentando explicar lo del chofer que estaba en el taller. La imposibilidad de conseguir un taxi a esa hora. Cómo nunca quiso poner a la niña en peligro. Pero a Khalil no le interesaban las explicaciones. Su voz subía de tono con cada frase, atrayendo las miradas de otros pacientes y personal del hospital. Fue entonces cuando Lorenzo, que hasta ese momento se había mantenido discretamente apartado, intentando no involucrarse en un conflicto familiar,
Vio que aquello estaba yendo demasiado lejos. Conocía ese tipo de ira. Había visto a jefes tratar a trabajadores de esa manera antes. Había presenciado a su propio padre siendo humillado en público por errores que no siempre eran culpa suya. Y algo dentro de él, quizás el mismo impulso que lo hizo bajarse del autobús esa mañana, no le permitió quedarse en silencio. «Disculpe», dijo con voz firme pero respetuosa, «está siendo injusto con ella». Khalil se giró bruscamente, como si se hubiera olvidado por completo de que había otras personas allí. Sus ojos oscuros se centraron en Lorenzo, con una intensidad que hizo que el joven sintiera ganas de retroceder, pero se mantuvo firme. «¿Y quién eres tú para decirme lo que es justo o no con mi propia empleada?», preguntó Khalil con la voz peligrosamente baja. «Soy alguien que estaba en el autobús cuando su hija se hizo daño, y puedo decirle que Fátima hizo todo lo que pudo. Fue un accidente, señor Assad. Ella quiere a su hija, cualquiera puede verlo. Lo que pasó no fue culpa suya». La asistente le susurró algo al oído a Khalil, probablemente aconsejándole que no discutiera con extraños en un hospital público. Pero él la ignoró, dando un paso hacia Lorenzo, evaluándolo de arriba a abajo. El traje empapado y arrugado, el maletín viejo, los zapatos desgastados. «¿Estabas en el autobús?», repitió Khalil, no como una pregunta, sino como una constatación. «¿Y tú quién eres exactamente?». Antes de que Lorenzo pudiera responder, Fátima intervino, con la voz todavía quebrada pero ganando fuerza al contar la verdad. «Él fue quien salvó a Yasmín, señor Assad. Cuando ella se cayó y empezó a encontrarse mal, cuando el conductor nos echó del autobús en medio de una calle vacía, todos los demás pasajeros fingieron que no vieron nada. Pero él se bajó, dejó todo lo que estaba haciendo, se bajó del autobús y se quedó con nosotras. Fue él quien llamó a la ambulancia, quien mantuvo a Yasmín tranquila, quien me ayudó cuando entré en pánico. Vino en la ambulancia hasta aquí y solo no. Entró en la sala de urgencias porque le dije que estaría bien. Este hombre salvó a su hija, señor». Khalil permaneció en silencio durante un largo momento, procesando esa información. Su mirada sobre Lorenzo cambió sutilmente, la ira dando paso a algo que parecía ser una mezcla de sorpresa y respeto cauteloso. «¿Hiciste eso?», le preguntó directamente a Lorenzo, la voz ahora despojada de esa agresividad anterior. «¿Ayudaste a mi hija sin conocerla, sin saber quiénes somos?». Lorenzo simplemente asintió sin saber qué decir. No lo había hecho esperando reconocimiento o gratitud. Lo había hecho porque era lo correcto, porque no podría vivir consigo mismo si le hubiera dado la espalda a una niña en peligro. Khalil sacó la cartera del bolsillo interior de su chaqueta, un objeto de cuero fino que probablemente costaba más que el alquiler de 3 meses de Lorenzo. Comenzó a separar billetes, muchos billetes, y se los tendió al joven. «¿Cuánto quieres? ¿Cuál es el valor adecuado para agradecer a alguien que salvó a mi hija?». Lorenzo retrocedió como si el dinero quemara, con las manos levantadas en señal de rechazo. «No quiero dinero, señor, no lo hice por eso». Khalil pareció genuinamente confundido por esa respuesta, como si no pudiera comprender a alguien que hacía algo bueno sin esperar una recompensa económica. Guardó el dinero lentamente, pero siguió mirando a Lorenzo con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más difícil de definir. «Entonces, al menos dime tu nombre. Tengo que saber el nombre del hombre que salvó a mi hija». «Lorenzo Enrique García». En ese momento, el maletín de cuero sintético que Lorenzo había apoyado en la silla de al lado resbaló y cayó al suelo, esparciendo algunos documentos. La asistente de Khalil, entrenada para ser eficiente, se agachó de inmediato para ayudar a recoger los papeles. Cuando cogió el currículum, ahora manchado por la lluvia pero aún legible, sus ojos se abrieron de par en par. Leyó el encabezado en voz alta, casi sin creer lo que estaba viendo. Tech Solutions, convocatoria para entrevista de trabajo. Lorenzo Enrique García, puesto de analista junior, fecha de hoy, hora de las 8 de la mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Khalil tomó el documento de las manos de su asistente y leyó cada línea cuidadosamente, mientras la comprensión se extendía por su rostro.
Miró su carísimo reloj de pulsera, vio que eran casi las 10 de la mañana, y luego volvió a mirar a Lorenzo con una expresión completamente transformada. «Tenías una entrevista en mi empresa esta mañana», dijo, y no era una pregunta, era una constatación llena de peso. «Perdiste tu entrevista porque estabas aquí, ayudando a mi hija». Lorenzo no pudo responder, simplemente asintió, sintiendo el nudo en la garganta apretar tanto que temía derrumbarse allí mismo si intentaba hablar. Khalil se quedó mirando a ese joven con el traje empapado, a ese currículum manchado que contaba la historia de alguien que había luchado contra todas las probabilidades para llegar hasta allí, y algo cambió en su rostro. La dureza del empresario de éxito dio paso a algo más humano, más vulnerable. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Vamos a reprogramar tu entrevista, y yo estaré presente personalmente». Lorenzo no sabía si reír o llorar. Ese giro de los acontecimientos era tan surrealista que parecía sacado de una película mala, pero Khalil Assad ya estaba dando órdenes a su asistente, pidiéndole que se pusiera en contacto con el Departamento de Recursos Humanos, que explicara la situación, que programara una nueva fecha con urgencia. Luego se giró hacia Fátima, que todavía temblaba de miedo y alivio. «No estás despedida, Fátima. Me equivoqué al gritarte. Pero por favor nunca más pongas a mi hija en una situación de riesgo. Si tienes algún problema con el chofer, llámame, pide otro coche, haz lo que sea necesario. Yasmín es todo lo que tengo en este mundo». La cuidadora asintió vigorosamente, las lágrimas ahora de gratitud y alivio. Khalil volvió a por Yasmín, que se había quedado quietecita en los brazos de la asistente, observando todo con esos ojos grandes y curiosos. Cuando pasó junto a Lorenzo, la niña extendió su manita y le tocó la cara con cariño, un gesto simple pero tan lleno de inocencia que hizo que sus ojos ardieran de emoción. «Gracias», susurró con la voz aún débil. «Eres bueno». Lorenzo solo sonrió, esa sonrisa rota de quien ha pasado por demasiadas emociones en pocas horas y ya no tiene fuerzas para procesarlo todo. Khalil observó esa interacción y algo en su pecho se apretó. Ese joven no era solo alguien que había ayudado a su hija, era alguien especial, el tipo de persona que el mundo intentaba aplastar, pero que se negaba a perder su humanidad. 3 días después, Lorenzo recibió un correo electrónico de Tech Solutions. No era la respuesta automática y fría que esperaba. Era un mensaje personal, firmado por la directora de Recursos Humanos, explicando que la empresa reconocía la emergencia que había enfrentado y le gustaría reprogramar la entrevista para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Al final del correo había una nota. El CEO, Khalil Assad, haría cuestión de participar personalmente en el proceso de selección. Cuando Lorenzo le enseñó el correo a Isabel esa noche, durante la cena sencilla de fideos instantáneos, que era todo lo que podían permitirse esa semana, la niña saltó de la silla y lo abrazó con tanta fuerza que casi los tira a los dos al suelo. «Lo sabía, Lorenzo. Sabía que habías hecho lo correcto. Papá estaría orgulloso de ti. Ayudaste a esa niña y ahora estás recibiendo una nueva oportunidad. Las cosas buenas le pasan a quien hace lo correcto, incluso cuando es difícil». Lorenzo abrazó a su hermana, sintiendo las lágrimas caer finalmente libremente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que quizás, solo quizás, el mundo no era tan cruel como siempre le había parecido, que a veces, muy raramente, las decisiones correctas realmente llevaban a lugares mejores, que el sacrificio de esa mañana lluviosa no había sido en vano. Esa noche, antes de dormir, Lorenzo colgó el traje de su padre en el tendedero del lavadero para que se secara por completo. Miró esa prenda que había pasado por tanto con él, que se había empapado en la lluvia mientras salvaba una vida, y sintió una profunda conexión con la memoria de Guillermo. Su padre se había pasado la vida intentando hacer lo correcto, trabajando hasta el agotamiento para dar lo mejor a su familia. Nunca había recibido reconocimiento por ello, nunca había tenido su segunda oportunidad. Pero quizás de alguna forma misteriosa,
Guillermo estaba allí esa mañana, guiando las manos de su hijo, susurrándole al oído que se bajara de ese autobús, que eligiera la compasión en lugar de la conveniencia. Y ahora, con la entrevista reprogramada y la promesa de una nueva oportunidad, Lorenzo sentía que finalmente estaba honrando la memoria de su padre. No solo usando su traje, sino viviendo de acuerdo con los valores que Guillermo había intentado enseñarle, que ser bueno no siempre trae recompensas inmediatas, pero que es el único camino para vivir en paz con uno mismo, que hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo, es lo que define el carácter de una persona, y que al final, en el gran final que nadie sabe cuándo llega, lo que importa no es cuánto dinero has ganado o qué puesto has ocupado, sino cuántas vidas has tocado, a cuántas personas has ayudado, cuántas veces has elegido el amor en lugar del miedo. Esa noche, por primera vez en años, Lorenzo durmió sin el peso abrumador de la desesperanza en su pecho. Durmió con esperanza, verdadera esperanza, de que el futuro por el que tanto había trabajado para construir estaba finalmente al alcance de sus manos callosas por el trabajo duro, y que esta vez nada le impediría agarrar esa oportunidad con toda la fuerza que tenía dentro de sí. El lunes amaneció con un cielo claro y azul sobre Madrid, tan diferente de aquel jueves lluvioso que lo había cambiado todo. Lorenzo se despertó temprano de nuevo, pero esta vez con un sentimiento completamente diferente en el pecho. No era solo nerviosismo o una esperanza frágil, era algo más sólido, más concreto, como si el universo hubiera decidido finalmente que merecía una oportunidad real. El traje de su padre estaba limpio y seco, planchado con cuidado por Isabel la noche anterior, usando la plancha vieja que calentaba demasiado por un lado y poco por el otro. La niña había insistido en ayudar, diciendo que quería que su hermano llegara a la entrevista con toda la suerte posible. Lorenzo se vistió con el mismo respeto de siempre, pero ahora llevaba un recuerdo adicional. Esa tela había protegido a una niña asustada. Se había empapado en la lluvia mientras él tomaba la decisión más difícil de su vida. El traje no era solo la herencia de su padre, era testigo de su propio coraje. Esta vez salió de casa con tiempo de sobra, cogió el metro en lugar del autobús, gastando un poco más pero garantizando una puntualidad absoluta. Cuando salió de la estación de Nuevos Ministerios y caminó por el Paseo de la Castellana, se sintió pequeño ante esos edificios gigantescos de cristal y acero, cada uno representando fortunas que apenas podía imaginar. La sede de Tech Solutions estaba en uno de los edificios más modernos, todo espejado, reflejando el cielo azul de una manera que hacía que el edificio pareciera hecho de luz. La recepción era un espacio amplio y minimalista, con muebles de diseño atrevido y una pared entera cubierta por una instalación de arte digital que cambiaba de color a medida que la gente se movía. Lorenzo se sintió completamente fuera de lugar allí, pero respiró hondo y se presentó a la recepcionista. Una joven de sonrisa profesional que comprobó su nombre en la lista y lo dirigió al 12º piso. El ascensor era silencioso y rápido, subiendo con una suavidad que contrastaba brutalmente con las escaleras crujientes de su edificio. Cuando las puertas se abrieron, Lorenzo fue recibido por una asistente que lo condujo por pasillos iluminados naturalmente, con paredes de cristal que mostraban oficinas repletas de ordenadores de última generación, jóvenes profesionales concentrados en sus pantallas, salas de reuniones con tecnología que solo había visto en vídeos en Internet. Lo llevaron a una sala de reuniones más pequeña, pero aún así impresionante, con una mesa ovalada de madera clara y sillas ergonómicas que parecían costar más que todo lo que poseía. 3 personas ya estaban sentadas allí, esperando. La primera era una mujer de aproximadamente 40 años, con el pelo recogido en un moño impecable, ropa sobria pero claramente cara, expresión cordial pero profesional. Se presentó como Mariana Campos, directora de Recursos Humanos. El segundo era un hombre mayor, quizás de 50 años, delgado, con gafas de montura dorada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su traje estaba perfectamente cortado,
Su postura era la de alguien acostumbrado a tener autoridad, y había algo en su mirada cuando evaluó a Lorenzo que hizo que el joven sintiera una incomodidad inmediata. Se presentó como Roberto Farías, gerente senior de tecnología, y en la cabecera de la mesa, reclinado en una silla de cuero, estaba Khalil Asad. Llevaba una camisa social sin corbata, con las mangas ligeramente remangadas, y sus ojos oscuros observaban a Lorenzo con una intensidad que era al mismo tiempo intimidante y alentadora. Cuando sus miradas se encontraron, Khalil asintió levemente, un reconocimiento silencioso de lo que había sucedido entre ellos. «Por favor, siéntese, señor García», dijo Mariana, indicando la silla vacía al otro lado de la mesa. «Vamos a empezar con algunas preguntas sobre su formación y experiencia profesional». Lo que siguió fueron 40 minutos de preguntas técnicas, evaluación de conocimientos, discusión sobre proyectos que Lorenzo había desarrollado durante su formación profesional y en los trabajos paralelos que hacía en 1911, sus ratos libres. Respondió a todo con una seguridad creciente, dándose cuenta de que realmente sabía de lo que estaba hablando, que todos esos años estudiando por la noche no habían sido en vano. Mariana parecía impresionada, tomando notas constantemente, haciendo preguntas de profundización que mostraban un interés genuino. Pero Roberto Farías tenía una postura completamente diferente. Cada respuesta de Lorenzo era recibida con un escepticismo mal disimulado. Cuestionaba no solo los conocimientos técnicos, sino toda la trayectoria profesional del joven. «Veo aquí que ha tenido varios empleos temporales. Nunca ha permanecido más de un año en el mismo lugar. ¿Eso no demuestra una falta de compromiso, de estabilidad? ¿Cómo podemos confiar en que no va a abandonar la empresa en cuanto surja una propuesta mejor?» Lorenzo sintió la trampa en la pregunta, pero respondió con honestidad. «Señor Farías, he trabajado en empleos temporales porque eran las únicas oportunidades que conseguía mientras estudiaba por la noche y cuidaba de mi hermana pequeña. Necesitaba flexibilidad de horario, y los trabajos fijos que existían para alguien en mi situación exigían una disponibilidad que no tenía. No era falta de compromiso, era supervivencia. Ahora que he terminado mi formación y mi hermana es más mayor, tengo condiciones para dedicarme íntegramente a un puesto fijo, y puedo garantizarle que cuando asumo un compromiso, lo llevo hasta el final». La respuesta era buena, pero Roberto no pareció satisfecho. Continuó con preguntas cada vez más agresivas, cuestionando si Lorenzo realmente tenía el perfil adecuado para integrarse en la cultura de la empresa, si no tendría dificultades para trabajar con un equipo tan cualificado, si estaba preparado para las exigencias de un entorno corporativo de alto nivel. Khalil observaba todo en silencio, sus ojos yendo de Lorenzo a Roberto y de vuelta, como si estuviera evaluando no solo las respuestas, sino las dinámicas de poder que se desarrollaban en esa sala. Mariana intentaba equilibrar las cosas, haciendo preguntas más neutras, pero era obvio que Roberto tenía algún tipo de resistencia visceral a la presencia de Lorenzo allí. Al final de la entrevista, cuando despidieron a Lorenzo para que esperara la decisión fuera, Mariana, Roberto y Khalil se quedaron solos en la sala. Lo que sucedió allí dentro, Lorenzo solo lo supo después, meses más tarde, cuando Mariana se lo contó en un momento de confianza. Roberto había sido directo en su oposición. «Khalil, con todo el respeto, este chico no tiene el perfil que necesitamos. Es inteligente, no lo niego, pero viene de un entorno completamente diferente. Tendrá dificultades para adaptarse, para entender las sutilezas del ambiente corporativo. Y francamente, creo que nos estamos dejando influenciar por cuestiones emocionales. El hecho de que haya ayudado a tu hija no debería hacernos bajar nuestros estándares de contratación». Khalil había escuchado todo sin interrumpir, pero cuando Roberto terminó, su respuesta fue firme. «Roberto, este chico tiene más carácter en una uña que mucha gente en esta empresa tiene en todo el cuerpo. Perdió una entrevista de trabajo, la oportunidad de su vida, para ayudar a una niña desconocida. ¿Cuántos de nuestros empleados, con todos sus MBA y cursos de liderazgo, habrían hecho lo mismo? Está contratado. Y no es negociable».
La decisión le fue comunicada a Lorenzo ese mismo día. Empezaría como analista junior el lunes siguiente, con un sueldo que, aunque modesto para los estándares de Tech Solutions, representaba 4 veces más de lo que ganaba cargando cajas. Cuando recibió la noticia, Lorenzo tuvo que sentarse. Las piernas le temblaban tanto que no podían sostenerlo. Lo había conseguido. Contra todas las probabilidades, todos los obstáculos, toda la estructura que parecía diseñada para mantenerlo siempre donde estaba. Lo había conseguido. Las primeras semanas en Tech Solutions fueron una montaña rusa emocional. Lorenzo llegaba temprano todos los días, siempre el primero del equipo, y se iba tarde, el último en apagar el ordenador. Absorbía conocimiento como una esponja, hacía preguntas inteligentes, ofrecía soluciones creativas a problemas que los demás ni siquiera se daban cuenta de que existían. Su dedicación fue notada por todos, especialmente por Mariana, que veía en él el potencial que había defendido desde la entrevista. Pero Roberto Farías no renunció a su resistencia. Encontraba formas sutiles de sabotear a Peanuts into Lorenzo, delegándole tareas imposibles con plazos irreales, excluyéndolo de reuniones importantes, atribuyendo a otros los méritos por soluciones que Lorenzo había desarrollado. Era una guerra silenciosa, librada en los pasillos corporativos, con sonrisas falsas y puñales escondidos en elogios envenenados. 3 meses después de su contratación, Lorenzo estaba trabajando en un proyecto crítico, el desarrollo de un sistema de análisis de datos para un cliente importante del sector financiero. El proyecto estaba bajo presión, con plazos ajustados y expectativas altísimas. Roberto lideraba el equipo, pero delegaba la mayor parte del trabajo técnico a Lorenzo y otros analistas junior. Era un viernes por la noche, y Lorenzo estaba revisando el código por tercera vez, comprobando cada línea, cada función, cada algoritmo. Había algo que le molestaba, una sensación de que algo no estaba bien. Los números que el sistema generaba parecían consistentes a primera vista, pero cuando comenzó a probar escenarios extremos, situaciones fuera de lo común, se dio cuenta de un error crucial. El modelo estaba usando una fórmula desactualizada para calcular las tasas de riesgo, un fallo que podría resultar en análisis completamente erróneos y pérdidas millonarias para el cliente. Lorenzo sintió que se le revolvía el estómago. El proyecto se presentaría el lunes. Si ese error pasaba desapercibido y el sistema se implementaba, las consecuencias serían desastrosas no solo para el cliente, sino para toda la reputación de Tech Solutions. Cogió el teléfono y llamó a Roberto, explicándole la situación con urgencia. La respuesta del gerente fue fría e irritada. «Lorenzo, estás exagerando. Ese modelo ha sido revisado por nuestra científica de datos senior. Si hubiera algún error, ella se habría dado cuenta. Creo que estás demasiado nervioso y viendo problemas donde no existen. Vete a casa, descansa, y el lunes hablamos con calma». Pero Lorenzo no pudo simplemente irse. Pasó todo el fin de semana rehaciendo los cálculos, documentando el error, creando una presentación detallada, mostrando dónde estaba exactamente el problema y cómo corregirlo. El lunes por la mañana pidió una reunión urgente con todo el equipo, incluyendo a la científica de datos que había aprobado el modelo original. La reunión fue tensa. Roberto intentó minimizar la situación, sugiriendo que Lorenzo estaba causando una alarma innecesaria. Pero cuando la científica de datos, una mujer brillante llamada Fernanda, analizó los datos que Lorenzo había preparado, su rostro palideció. Admitió públicamente que había cometido un error, que estaba sobrecargada, con múltiples proyectos, y había aprobado el modelo sin la revisión profunda necesaria. Si el sistema se implementaba con ese fallo, los daños serían irreparables. El proyecto se pospuso, el error se corrigió, se informó al cliente sobre el problema y quedó impresionado con el cuidado de la empresa para garantizar la calidad por encima de todo. Khalil, cuando se enteró de la historia, envió un correo de agradecimiento a todo el equipo, reconociendo públicamente la importancia de la cuidadosa revisión de Lorenzo.
pero en el correo el nombre de quien había descubierto el problema no apareció. Roberto se había asegurado de que el crédito fuera para el equipo en su conjunto, sin mencionar nunca específicamente al analista junior que había salvado el proyecto. Y en los pasillos, Lorenzo comenzó a sentir que las miradas cambiaban. Roberto ya no lo veía como una molestia menor, sino como una amenaza real. Fue entonces cuando llegó el golpe más sucio. 2 semanas después del incidente con el proyecto, Lorenzo fue llamado al Departamento de Seguridad Interna de la empresa. 2 hombres serios, con credenciales de investigadores, le informaron de que había evidencias de que alguien había usado sus credenciales de acceso para copiar ilegalmente gigabytes de datos confidenciales de uno de los clientes más importantes de la empresa. Los registros lo mostraban claramente: su usuario, su contraseña, su perfil de acceso. Lorenzo se quedó en shock. Intentó explicar que no lo había hecho, que nunca violaría la confianza de la empresa de esa forma, pero los investigadores fueron inflexibles. Fue suspendido preventivamente mientras la investigación continuaba. Su ordenador y su móvil de empresa fueron confiscados. De un día para otro pasó de ser un empleado prometedor a un sospechoso de un delito corporativo. Volvió a casa completamente destrozado. Isabel se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal, pero él intentó ocultarlo, inventó una excusa sobre estar cansado. Pero ella conocía a su hermano demasiado bien. Sabía cuando estaba cargando un peso que no podía compartir. Esa noche, mientras preparaba la cena sencilla, que era todo lo que podían permitirse, le cogió la mano y le dijo con toda la seriedad que una niña de 8 años puede tener: Lorenzo, sea lo que sea que esté pasando, todo saldrá bien. Eres una buena persona, y las buenas personas siempre encuentran la manera de que lo correcto venza. Abrazó a su hermana y dejó que las lágrimas cayeran por primera vez desde que había recibido la acusación. ¿Cómo había sido tan ingenuo de pensar que tendría una oportunidad real? ¿Cómo no se dio cuenta de que gente como él no era bienvenida en esos espacios, sin importar cuánto talento tuviera, cuánto trabajara? El sistema estaba programado para expulsarlo, y Roberto había encontrado la forma perfecta de hacer que pareciera legítimo. Pero Lorenzo tenía algo que Roberto no esperaba. Era bueno en lo que hacía, muy bueno, y tenía una única pista que podía salvarlo. El día en que supuestamente ocurrió la filtración de datos, él estaba en una formación obligatoria sobre ética corporativa, en una sala llena de gente, incluyendo a 2 directores de la empresa. Había registro de asistencia, fotos, incluso un test online que había hecho usando el ordenador de la sala de formación. Era imposible que estuviera accediendo a datos confidenciales al mismo tiempo. Documentó todo esto y envió un correo electrónico detallado a Mariana, la directora de Recursos Humanos, que había creído en él desde el principio. Explicó la situación, adjuntó las pruebas de su coartada e hizo una petición: que alguien investigara más a fondo, que no aceptaran la explicación más obvia sin cuestionarla. Mariana llevó el caso directamente a Khalil, y el empresario, recordando al joven que se había bajado de un autobús para ayudar a una niña desconocida, decidió hacer algo que raramente ocurría en empresas de ese tamaño. Confió. Convocó una reunión extraordinaria con el equipo de seguridad, con Roberto, con los investigadores, y pidió acceso completo a los registros de la red. Autorizó que Lorenzo, aunque suspendido, tuviera acceso temporal y monitorizado a los registros del sistema para que pudiera ayudar en la investigación. Fue una decisión arriesgada, que iba en contra de todos los protocolos, pero Khalil había aprendido una lección importante esa mañana lluviosa. A veces es necesario confiar en las personas, incluso cuando las pruebas parecen condenatorias. Lorenzo trabajó durante 72 horas casi sin parar, revisando miles de líneas de registros, rastreando patrones, buscando anomalías, y finalmente, en la madrugada del jueves, encontró lo que buscaba: un pequeño error en el enmascaramiento digital del verdadero invasor. Quienquiera que hubiera usado las credenciales de Lorenzo había cometido un desliz técnico minúsculo,
casi imperceptible, pero que dejaba expuesta la verdadera procedencia de la conexión. La dirección IP no venía del ordenador de Lorenzo. Venía de la casa de Roberto Farías. La revelación fue como una bomba. En la reunión convocada a toda prisa a la mañana siguiente, con pruebas técnicas irrefutables, horarios cruzados, registros que no podían negarse, Roberto intentó desesperadamente defenderse. Alegó que su ordenador había sido hackeado, que alguien intentaba incriminarlo, que todo era un malentendido. Pero cuando Khalil le preguntó directamente por qué alguien querría incriminarlo, por qué alguien tendría interés en destruir su reputación, Roberto cometió el error fatal. Su máscara de profesional controlado se cayó. La ira, el prejuicio, todo el veneno que había guardado durante meses salió en una explosión de sinceridad brutal. Porque no es posible que un niñato que viene de un barrio humilde, que apenas tiene una formación decente, sea mejor que yo en lo que hago. He trabajado años en esta empresa, tengo un MBA, experiencia internacional, y este chico aparece de la nada y empieza a destacar. No pertenece a este ambiente. La gente como él debería quedarse en el lugar de donde vino, no intentar ocupar espacios que no fueron hechos para ellos. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. Mariana tenía lágrimas de rabia en los ojos. Los investigadores parecían conmocionados por la cruda admisión de prejuicio, y Khalil, que había construido un imperio después de llegar a España como refugiado, que conocía íntimamente el peso del racismo y la xenofobia, se puso de pie lentamente, con la voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que todos en la sala prestaran atención. Roberto Farías está despedido con causa justificada, no solo por sabotaje e intento de incriminar a un compañero inocente, sino por encarnar exactamente el tipo de mentalidad que esta empresa no tolera. Aquí valoramos el talento, el carácter y la dedicación, no el origen de las personas. Lorenzo García ha demostrado más profesionalidad e integridad en 3 meses de lo que usted ha demostrado en todos sus años aquí. Roberto salió de la sala escoltado por la seguridad, su reino de pequeño poder desmoronándose en minutos. Lorenzo, que había presenciado todo en silencio, aún procesando la magnitud de lo que acababa de suceder, fue llamado por Khalil para una conversación privada en su despacho. Lo que ocurrió allí lo cambió todo. Khalil no solo reintegró a Lorenzo con una disculpa formal de la empresa, sino que le ofreció el puesto de liderazgo, que había quedado vacante con el despido de Roberto. No como analista, sino como líder de equipo, con un aumento sustancial de sueldo y más responsabilidades. Más que eso, le pidió a Lorenzo que lo ayudara a crear un programa de oportunidades dentro de la empresa, dirigido a jóvenes talentosos de bajos ingresos, estudiantes que tenían potencial, pero no tenían las puertas abiertas. Lorenzo aceptó, no solo por el sueldo que cambiaría completamente su vida y la de Isabel, sino por el peso simbólico de aquello. Estaba ocupando un lugar que siempre le habían dicho, directa o indirectamente, que no era para gente como él, y ahora tendría el poder de abrir esas mismas puertas a otros que venían de donde él vino, que cargaban los mismos sueños y la misma determinación contra todas las adversidades. Cuando volvió a casa esa noche, con el contrato firmado en el maletín y el corazón más ligero de lo que había estado en meses, encontró a Isabel esperándolo despierta. Corrió a abrazarlo antes incluso de que pudiera quitarse la chaqueta, y sin que él dijera una palabra, le susurró al oído: «Lo conseguiste, ¿verdad? Ganaste». Y Lorenzo, sosteniendo a su hermana en brazos, mirando alrededor de ese pequeño apartamento que pronto podrían dejar atrás, sintió que sí, que había ganado. No solo había conseguido un trabajo o derrotado a un enemigo, se había demostrado a sí mismo, al mundo, y lo más importante, a todos los que vendrían después de él que era posible, que el talento y el carácter importaban más que la cuna, que hacer lo correcto, incluso cuando costaba todo, eventualmente llevaba a lugares que valían cada sacrificio, que el traje empapado de lluvia, las noches sin dormir, las decisiones imposibles, todo había tenido un significado.
y que ahora finalmente podía respirar. 6 meses después de asumir el puesto de liderazgo en Tech Solutions, Lorenzo apenas reconocía su propia vida. Él e Isabel se habían mudado a un apartamento más grande y seguro en un barrio mejor, donde las paredes no tenían manchas de humedad y la ventana no dejaba entrar el frío helado de la madrugada. La niña estaba matriculada en un colegio privado decente, tenía sus propios libros nuevos, ropa que no provenía de donaciones, y su sonrisa, siempre presente, pero antes cargada de una madurez demasiado precoz, ahora tenía la ligereza que toda niña de 9 años merecía tener. Pero Lorenzo no se permitió olvidar de dónde venía. Cada mañana, al ponerse el traje nuevo que había comprado con su primer sueldo, miraba el traje de su padre colgado en el armario, esa prenda que había pasado por tanto con él, y renovaba el compromiso de honrar esa memoria. Guillermo nunca había tenido reconocimiento por lo que hizo, nunca había visto los frutos de tanto sacrificio. Lorenzo cargaba con la responsabilidad de vivir no solo por sí mismo y por Isabel, sino por todos aquellos que habían luchado y no habían conseguido llegar hasta allí. El equipo que lideraba en Tech Solutions era diverso y talentoso, compuesto no solo por personas con formación tradicional, sino por jóvenes que él mismo había ayudado a reclutar a través del nuevo programa de oportunidades que había desarrollado junto con Khalil. Eran estudiantes de universidades públicas, personas que trabajaban durante el día y estudiaban por la noche, gente con historias parecidas a la suya. Y todos aportaban nuevas perspectivas, soluciones creativas que enriquecían el trabajo de una forma que los procesos de selección tradicionales jamás habrían encontrado. Khalil se había convertido en más que un jefe. Era un mentor, alguien que entendía profundamente por lo que Lorenzo había pasado porque él mismo había experimentado su propia versión de esas luchas. Almorzaban juntos al menos una vez por semana, hablando de negocios, pero también de la vida, de cómo usar el éxito para crear un impacto real, de la responsabilidad de quien ha conseguido subir de devolver el ascensor para buscar a quien todavía está abajo. Fue durante uno de esos almuerzos que Khalil trajo una idea que lo cambiaría todo de nuevo. Lorenzo, he pensado mucho en ese día en el autobús, en cómo tomaste una decisión que te costó tanto pero que salvó a mi hija. Y pienso en cuántas Yasmines hay por ahí, cuántas personas necesitan ayuda en momentos cruciales y cómo nuestra sociedad está programada para que todo el mundo mire hacia otro lado y finja que no ha visto nada. Quiero hacer algo al respecto. Quiero crear algo que sea más grande que nosotros dos. Lorenzo escuchó atentamente mientras Khalil desarrollaba la idea. Crear una fundación orientada a transformar espacios de abandono urbano en puntos de cuidado. Empezarían por las paradas de autobús, esos lugares olvidados donde los trabajadores pasaban horas cada día esperando el transporte, expuestos al sol, a la lluvia, al peligro. Reformarían esas paradas, instalarían una iluminación decente, una cubierta adecuada, bancos seguros. Más que eso, cada parada tendría una placa con historias reales de personas que habían elegido no girar la cara, que habían ayudado a desconocidos, que habían marcado la diferencia. Y la primera parada, dijo Khalil con evidente emoción en la voz, será en homenaje a tu padre, Guillermo. Llevará su nombre, contará la historia de un hombre que trabajó hasta el agotamiento para dar una vida mejor a su familia, un hombre que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Lo haremos por él y por todos los Guillermos que existen en este país. Lorenzo no pudo hablar durante un largo momento. Las lágrimas le ardían en los ojos, la emoción le apretaba la garganta. La idea de que el nombre de su padre, que había muerto sin que a nadie más que a su propia familia le importara, estaría en un espacio público, siendo recordado y honrado, era algo que nunca se había atrevido a imaginar. El proyecto comenzó pequeño, pero creció rápidamente. Empresas colaboradoras se unieron a la iniciativa, cada una contribuyendo con su experiencia y recursos. La primera parada de 1900, Autobús Reformada, se inauguró 6 meses después, exactamente en la calle donde Lorenzo e Isabel vivían cuando todo comenzó.
La transformación era impresionante. Lo que antes era una estructura precaria, mal iluminada, insegura, ahora era un espacio limpio, bien cuidado, con una cubierta que protegía de la lluvia, bancos cómodos, iluminación LED que funcionaba durante toda la noche. Y en la pared principal, una placa de bronce con el nombre de Guillermo García y un texto corto pero poderoso sobre su legado. La inauguración fue un evento emocionante. Asistieron no solo ejecutivos de Tech Solutions y socios del proyecto, sino también vecinos del barrio, personas que habían conocido a Guillermo, trabajadores que usaban esa parada todos los días. Isabel estaba allí, con un vestido nuevo, pero sosteniendo el viejo osito de peluche, una conexión con quien era antes de que todo cambiara. Cuando Lorenzo subió para dar el discurso de inauguración, ella estaba en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Lorenzo miró a esa pequeña multitud, a los rostros de personas comunes que representaban exactamente a quienes ese proyecto pretendía servir, y comenzó a hablar con una voz que temblaba de emoción, pero que se afirmaba con cada palabra. Mi padre, Guillermo García, trabajó durante 30 años como auxiliar de mantenimiento. Se despertaba antes de que saliera el sol, cogía autobuses abarrotados exactamente como este que pasa por aquí delante, y trabajaba largas horas por un sueldo que apenas daba para mantener a la familia. Nunca se quejaba. Nunca dijo que la vida hubiera sido injusta con él. Simplemente trabajaba, día tras día, creyendo que estaba construyendo algo mejor para mí y para mi hermana. Lorenzo hizo una pausa mirando a Isabel, que lloraba silenciosamente mientras apretaba el osito contra su pecho. No vivió para ver este día. No. Vivió para ver a su hijo trabajando en una empresa de tecnología, liderando un equipo, ayudando a crear oportunidades para otros jóvenes. No vivió para ver a su hija en un colegio decente, teniendo las oportunidades que él siempre soñó que tuviera. Pero todo lo que soy hoy, todo lo que he conseguido construir, ha sido posible gracias a lo que él me enseñó, no con palabras bonitas o lecciones formales, sino con el ejemplo silencioso de alguien que siempre intentó hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando no había más recompensa que su propia conciencia tranquila. La multitud escuchaba en respetuoso silencio, muchos con lágrimas en los ojos, reconociendo sus propias historias en esas palabras. Hace 1 año y medio, continuó Lorenzo, me subí a un autobús muy parecido a los que pasan por aquí. Tenía un plan perfecto en la cabeza, llegar a la hora justa a una entrevista de trabajo que podía cambiar mi vida. Pero entonces una niña se cayó, se hizo daño, y el conductor decidió que eso no era su problema. Expulsó a la niña y a su cuidadora en una calle vacía, y el autobús siguió adelante. Todos los demás pasajeros fingieron que no vieron nada, y yo tuve que elegir, seguir con mi plan o bajarme para ayudar. Miró directamente a Khalil, que estaba de pie junto a Yasmín. La niña, ahora con 5 años y medio, sostenía la mano de su padre y miraba a Lorenzo con esos grandes ojos que parecían entender más de lo que deberían a su edad. Me bajé de ese autobús. Perdí la entrevista. Pensé que había tirado por la borda mi única oportunidad de cambiar de vida. Pero lo que no sabía es que esa elección, ese momento, de decidir que una vida importaba más que mis planes, iba a abrir puertas que nunca imaginé que existían. La niña a la que ayudé era la hija del empresario que me iba a entrevistar. Y más importante que eso, ese momento me enseñó algo fundamental, que el tipo de persona que somos se revela exactamente en las interrupciones, en los momentos no planeados, cuando nadie mira y nadie nos va a dar una medalla por hacer lo correcto. Lorenzo señaló la placa con el nombre de su padre. Mi padre nunca tuvo este reconocimiento público, nunca tuvo su nombre en una placa, nunca recibió premios ni aplausos. Pero él salvó vidas a su manera, manteniendo a una familia, cuidando de sus hijos, siendo un ejemplo silencioso de dignidad y trabajo duro. Esta parada de autobús lleva su nombre, pero está dedicada a todos los Guillermos que existen en este país. Gente que se levanta temprano, coge el transporte público abarrotado, trabaja en empleos que no valoran su talento,
Y aún así, sigue intentándolo. Sigue creyendo que vale la pena ser decente en un mundo que a menudo no recompensa la decencia. Su voz creció en intensidad, cargada de pasión y convicción. Esto no es solo una parada de autobús reformada. Es un símbolo. Es una afirmación de que las personas importan, que los trabajadores que pasan horas esperando el transporte merecen una dignidad básica, protección contra la lluvia, bancos para sentarse, luz para sentirse seguros. Que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer de la ciudad un lugar mejor, no a través de gestos grandiosos, sino a través de la atención a lo cotidiano, a lo ordinario, a las cosas que afectan a la gente real todos los días. Lorenzo bajó del pequeño estrado improvisado y caminó hacia la placa, pasando los dedos sobre el nombre grabado en bronce. Guillermo García, su padre, su héroe, el hombre que había muerto sin reconocimiento, pero cuyo legado ahora estaba inmortalizado allí, para que todos lo vieran y recordaran que las vidas comunes encierran historias extraordinarias. Paralelamente al proyecto de las paradas de autobús, el programa de becas de estudio que Lorenzo había ayudado a desarrollar comenzaba a mostrar resultados impresionantes. Decenas de jóvenes de bajos ingresos se habían beneficiado, pudiendo estudiar sin tener que elegir entre pagar el alquiler o comprar libros, entre trabajar en 2 turnos o asistir a clase. Algunos ya habían sido contratados por la propia Tech Solutions o por empresas colaboradoras. Otros estaban terminando sus formaciones con notas excelentes, listos para llevar conocimiento y oportunidad de vuelta a sus comunidades. Lorenzo se aseguraba de conocer personalmente a cada becario. Almorzaba con ellos, escuchaba sus historias, les ofrecía mentoría no solo profesional, sino personal. Sabía exactamente cómo era estar en esa posición, cargando el peso de las expectativas de toda una familia, sintiendo el síndrome del impostor, intentar convencerlo de que no merecía estar allí. Y siempre repetía el mismo mensaje: mereces estar aquí no a pesar de dónde vienes, sino por quién eres. Tu talento es real, tu dedicación es valiosa, y tu perspectiva es exactamente lo que este país necesita. La ceremonia más importante llegó un año después de la inauguración de la primera parada de autobús. Tech Solutions organizó una reunión general con todos los empleados, un evento que solo se celebraba una vez al año, donde se presentaban los resultados y se celebraban los logros. Pero ese año, Khalil había preparado algo especial. En medio de la presentación se detuvo y el silencio se apoderó del auditorio donde se reunían 200 personas. Le pidió a Lorenzo que subiera al escenario, lo que hizo que el joven líder frunciera el ceño confundido, sin entender qué estaba pasando. Cuando llegó al lado de Khalil, vio que Yasmín también estaba allí, acompañada de Fátima. Khalil se giró hacia el público y comenzó a contar la historia desde el principio. Habló de esa mañana lluviosa de jueves, del autobús abarrotado, de la caída de su hija y la indiferencia de los pasajeros. Habló del joven desconocido que se bajó para ayudar, que perdió la entrevista más importante de su vida, que cargó a una niña asustada y llamó a emergencias mientras la lluvia empapaba el único traje que poseía. El público escuchaba fascinado, muchos sin conocer esa historia, otros habiendo oído solo versiones fragmentadas. Khalil habló de cómo descubrió que ese extraño era el candidato que no se había presentado a la entrevista, de cómo decidió confiar en él y darle una segunda oportunidad. Habló del talento excepcional de Lorenzo, de cómo había salvado proyectos importantes, de cómo había sido saboteado por el prejuicio, y aún así había demostrado su inocencia y su valor. «Este hombre a mi lado», dijo Khalil con clara emoción en la voz, «no es solo un empleado excepcional. Es un ejemplo vivo del tipo de carácter que queremos cultivar en esta empresa. Salvó a mi hija sin esperar nada a cambio, y desde entonces ha estado salvando a esta empresa con su inteligencia, su dedicación y su negativa a volverse cínico en un mundo que tantas veces recompensa el cinismo». Khalil se giró hacia Lorenzo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Por eso,
En nombre de Tech Solutions y de mi familia, quiero anunciar que estás siendo ascendido a director de tecnología e innovación social, no solo reconociendo tus contribuciones técnicas, sino celebrando quién eres como ser humano. Y además estamos creando un fondo permanente a nombre de tu padre, Guillermo García, que financiará becas de estudio para siempre, garantizando que jóvenes como tú nunca más tengan que elegir entre sobrevivir y estudiar. El público estalló en aplausos. La gente se puso de pie, el sonido resonando por el auditorio, y Lorenzo se quedó allí parado, completamente abrumado por la emoción, incapaz de procesar todo aquello. Yasmín corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. Ese gesto simple de una niña que todavía recordaba, aunque vagamente, al hombre que la había ayudado cuando estaba asustada. Cuando los aplausos finalmente cesaron y Lorenzo consiguió encontrar su voz, habló directamente desde el corazón. No sé qué decir. No me siento como un héroe o un ejemplo. Me siento como alguien que solo intentó hacer lo correcto, lo que mi padre me enseñó a hacer. Pero acepto este honor no para mí, sino para representar a todos aquellos que nunca reciben reconocimiento, los trabajadores invisibles que mantienen esta ciudad en funcionamiento, las madres que trabajan en 3 empleos para dar educación a sus hijos, los jóvenes que estudian por la noche después de agotadores días de trabajo manual. Todos merecen ser vistos, valorados, reconocidos. Miró directamente a los becarios del programa que estaban en el público, algunos con lágrimas corriendo abiertamente por sus rostros. A cada uno de vosotros que venís de donde yo vengo, que conocéis el sabor amargo de la exclusión, que alguna vez habéis sido juzgados por el color de vuestra piel, por vuestro apellido, por el código postal donde vivís, por el acento que tenéis, por el hecho de que vuestros padres no tengan un título universitario, os digo, pertenecéis aquí. Vuestro talento es real. Vuestro valor no lo determina dónde nacisteis, sino quién elegís ser. Y cuando lleguéis a donde queréis llegar, recordad enviar el ascensor de vuelta para buscar a quien todavía está abajo, porque nadie llega a ningún sitio solo. Yo no llegué. En los meses siguientes, la historia de Lorenzo se hizo viral en las redes sociales. Apareció en periódicos, se convirtió en un ejemplo en charlas sobre liderazgo y responsabilidad social. Pero él mantuvo los pies en el suelo, rechazando largas entrevistas, evitando los focos que pudieran convertirlo en una celebridad. Su misión no era ser famoso, sino usar cualquier plataforma que tuviera para amplificar las voces que normalmente no eran escuchadas. El programa de reforma de las paradas de autobús se expandió a otras ciudades. Cada parada inaugurada llevaba el nombre de un trabajador común que había marcado la diferencia en su comunidad. Una limpiadora que había criado a 5 hijos sola y todos se graduaron en la universidad. Un conductor de autobús que salvó vidas durante un accidente. Una vendedora ambulante que alimentó a niños de la calle durante años sin pedir reconocimiento. Historias que antes morían en el anonimato ahora eran preservadas, celebradas, transformadas en inspiración. Isabel, que ahora tenía 10 años, comenzó a acompañar a su hermano en algunas de las inauguraciones. Hablaba con una soltura sorprendente para su edad, sobre cómo era crecer sin privilegios pero con dignidad, sobre cómo el ejemplo de su hermano le había mostrado que la amabilidad no era debilidad, que la compasión no era ingenuidad, que hacer lo correcto tenía valor incluso cuando costaba caro. Su presencia añadía una capa extra de emoción a los eventos, recordando a todos que cada niño al que ayudaban podría convertirse en el próximo Lorenzo, la próxima Isabel, la próxima persona que transformaría el mundo a su alrededor. En una tarde especialmente significativa, casi 2 años después de aquel autobús abarrotado que lo había cambiado todo, Lorenzo estaba de pie en la parada de autobús que llevaba el nombre de su padre, observando el movimiento de la calle. Era el final de la tarde, hora punta, y los trabajadores que volvían a casa paraban allí, descansaban en los bancos, se protegían de la fina llovizna bajo la nueva cubierta. Algunos leían la placa sobre Guillermo, otros simplemente apreciaban tener un lugar decente para esperar. Khalil apareció por sorpresa, acompañado de Yasmín,
que ahora con 6 años era más lista y elocuente. La niña corrió hacia Lorenzo y le dio un dibujo que había hecho, una escena de un autobús con un hombre ayudando a una niña. En la esquina, escrito con letra temblorosa pero llena de cuidado, había un mensaje: «Gracias por salvarme y por hacer el mundo mejor». Lorenzo se arrodilló para ponerse a la altura de la niña y la abrazó con ternura. «No, Yasmín, tú me salvaste a mí. Sin ese día, sin ti, yo todavía estaría cargando cajas y soñando con una vida mejor sin saber cómo alcanzarla. Me diste la oportunidad de demostrar quién era, y pasaré el resto de mi vida intentando honrar esa oportunidad». Khalil puso la mano en el hombro de Lorenzo, un gesto simple pero cargado de significado. Allí estaban dos hombres de orígenes completamente diferentes, unidos por una serie de coincidencias improbables que se habían transformado en un propósito compartido. Un empresario árabe que había huido de la guerra y construido un imperio a través del talento y el trabajo duro. Un joven negro de la periferia que había elegido la compasión en lugar de la conveniencia y había encontrado su camino hacia el liderazgo. Y entre ellos, una niña que había sido el catalizador involuntario de una transformación que iba mucho más allá de sus 3 vidas. Mientras observaban un autobús parar en esa parada recién reformada, vieron una escena que los hizo sonreír a todos. Una señora mayor tenía dificultades para subir con sus pesadas bolsas, y un joven estudiante se bajó inmediatamente para ayudarla, sosteniendo las compras mientras ella se acomodaba en el asiento. Un gesto pequeño, común, pero que transmitía exactamente el mensaje que todo ese viaje había intentado difundir: que la amabilidad importa, que las personas importan, que los pequeños actos de bondad crean ondas que transforman el mundo. Lorenzo miró el nombre de su padre grabado en bronce, pensó en cómo se habría sentido Guillermo al ver todo aquello, y susurró una promesa que sabía que su padre, donde quiera que estuviera, podía oír. «He continuado tu legado, papá, no de la forma que imaginaste, sino de la manera que me enseñaste, haciendo lo correcto, cuidando de quien lo necesita, sin perder nunca la humanidad, incluso cuando el mundo intenta arrancártela. Y me aseguraré de que Isabel crezca con estos mismos valores, para que pueda transmitirlos cuando sea su turno. Tu nombre nunca será olvidado, y tu vida, incluso sin reconocimiento público, plantó semillas que están floreciendo en jardines que nunca imaginaste que existirían». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y morado, 3 generaciones de historias se entrelazaban en esa parada de autobús reformada: la de Guillermo, que trabajó hasta el límite y nunca vio recompensa; la de Lorenzo, que transformó el sacrificio en propósito; y la de Isabel y Yasmín, niñas que crecerían en un mundo ligeramente mejor porque alguien, en una mañana lluviosa de jueves, decidió que una vida desconocida importaba más que sus propios planes. Y ese, al final, era el verdadero significado de todo: que la transformación social no ocurre a través de revoluciones grandiosas o héroes imposibles, sino a través de la elección diaria, repetida infinitas veces por personas comunes, de no girar la cara cuando alguien necesita ayuda, de no aceptar la injusticia solo porque siempre ha sido así, de usar cualquier poder que se tenga, por pequeño que sea, para hacer el mundo un poquito menos cruel para quien viene después. La historia de Lorenzo y Guillermo, del autobús y la entrevista, de la niña salvada y las puertas abiertas, no era un cuento de hadas donde todo se resuelve mágicamente. Era una historia real, llena de las complicaciones e injusticias que marcan la vida de quienes no nacieron con privilegios. Pero era también una prueba viva de que la bondad tiene poder, de que el carácter finalmente vence, de que los sistemas injustos pueden ser desafiados por personas que se niegan a aceptar que la crueldad es inevitable. Y mientras ese autobús seguía su trayecto, llevando a trabajadores cansados a sus modestas casas, pasando por paradas de autobús que ahora tenían nombres de gente común e historias de coraje cotidiano, la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero llevando dentro de sí pequeñas semillas de transformación
plantadas por quien decidió que valía la pena intentar hacerlo diferente. Porque al final, la pregunta nunca fue si una persona podría cambiar el mundo entero. La pregunta siempre fue si una persona podía cambiar el mundo de alguien. Y Lorenzo había aprendido en esa mañana lluviosa que parecía haber ocurrido en otra vida, que la respuesta era sí. Siempre fue sí. Y siempre sería sí, mientras hubiera gente dispuesta a bajarse del autobús cuando todos los demás continúan sentados fingiendo que no han visto nada. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lorenzo, Guillermo y Yasmín haya tocado vuestro corazón profundamente. Si os habéis emocionado con este viaje de coraje, sacrificio y transformación, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras historias y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta narrativa. ¿Fue la decisión de Lorenzo en el autobús? ¿Fue la persistencia ante las injusticias? ¿Fue la memoria de Guillermo siendo honrada? Queremos saber qué ha resonado en vosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan el poder de la bondad y la importancia de nunca rendirse en hacer lo correcto. Os esperamos en el próximo episodio, donde otra historia emocionante tocará vuestra alma.